evaluación. Ok, vamos a esperar un minuto para que se me despejen, terminen de anotarse en la lista. Y en lo que me dan tiempo para abrir el siguiente tema, que es insuficiencia cardíaca. Hola Doc, oiga, una disculpa por lo del tema de hemorragia que faltaba, que tuve problemas con mi internet y ya pues se solucionó como hasta la media hora de que había empezado la clase. Sí, sin problema, ya lo comentamos. Doc, igual si gusta puedo dar el tema de dislipidemias que me faltó dar o como vea. No se preocupen, ya lo se comentó también. Bueno, miren, rápidamente, vamos a hablar de insuficiencia cardíaca. Es un tema bastante complejo. Voy a tratar de explicárselo con fisiopatología para que al final deduzcamos cómo se debe tratar el paciente. Los que quieran pueden anotar un caso clínico, no es obligatorio, ya tampoco los van a entregar. Anótenlo rápidamente. Se trata de masculino, 70 años de edad, no tiene sobrepeso ni obesidad, ingeniero, en su juventud realizaba triatlón hasta los 40 años de edad, burócrata, antecedente de 30 años de hipertensión arterial y fumador crónico. 2 cajetillas al día durante los últimos 40 años. Ahí pueden deducir rápidamente los factores de riesgo cardiovascular. Además, el historial cardiovascular hace 3 años inicia con angina, rápidamente progresa a angina inestable y en esos 3 años ha presentado 2 infartos. El primero en cara inferior, el segundo a nivel septal, el cual debido a la mala calidad de las coronarias tuvo que tratarse con derivación de 4 puentes. El paciente se encuentra con FEBI preservada todavía y disnea al esfuerzo, clasificada como NIHA 2 a 3, al menos 1 o 2 eventos por semana en los últimos 6 meses. Ok, vamos a ver todo lo que le pudo haber pasado a este sujeto, cuáles son sus factores de riesgo y vamos a entender la fisiopatología.
y un repaso general. Y con esto vamos a tener que deducir cuál es el tratamiento y se van a dar cuenta que insuficiencia cardíaca es muy sencillo, simplemente hay que saberla estructurar desde la fisiopatología, lo que se conocía antes como plausibilidad clínica. Vamos a empezar rápidamente. Entonces, la insuficiencia cardíaca, así llana y rápidamente, es un síndrome clínico que resulta cuando el corazón es incapaz de proveer suficiente energía y sangre al resto del organismo. Esto se conoce como datos de bajo gasto. Y esto es cuando el corazón pierde esa capacidad de proveer de sangre al organismo. Obviamente, al tener este déficit, lo que vamos a tener es una disminución del uso de algunos metabolitos y obviamente del oxígeno. Pero algo más es que también al bajar el gasto cardíaco vamos a tener nosotros una dificultad para concretar un retorno venoso eficaz. Así como una fórmula muy burda, siempre manejen esto. El retorno, la precarga, el mismo volumen de precarga es el equivalente al gasto cardíaco. Así tiene que ser prácticamente una igualdad en el hecho. Por lo tanto, si yo bajo o tengo dificultad de ejecutar un gasto cardíaco, ya de antemano está comprometido la precarga. Bueno, es un problema bastante serio a nivel mundial. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad discapacitante, crónica, de eventos agudos también, y que es muchas veces es la consecuencia de las consecuencias del síndrome metabólico. Es decir, se promueve el infarto agudo de miocardio, el infarto agudo de miocardio deja una lesión en el corazón, este corazón en su, digamos, ganas de perpetuarse y de mantenerse estable, comienza toda una cascada de mecanismos reguladores que lo llevan a deformarse y a hacerlo insuficiente. Y posteriormente se presenta asociado a las enfermedades previas, se va a presentar una insuficiencia cardíaca, incluso estructural por remodelación. Y este corazón pues ya no es capaz de ni por medio de los mecanismos reguladores ni por sus propios medios de mantener un gasto cardíaco. Y ya podemos estar hablando de una insuficiencia cardíaca crónica. Es bastante severa la enfermedad a nivel mundial, es la responsable de más de 2 millones de muertes en el mundo. En México es la principal causa de muertes y también es un golpe económico a la población. Mucha gente ya joven se está infartando alrededor de los 40 años de edad, incluso por usuarios de drogas, alrededor de los 20-25 años ya podemos encontrar incluso infartos agudos de miocardio con la consecuente en algún momento de insuficiencia cardíaca. Hay otros eventos, no necesariamente cardiometabólicos, que pueden promoverla, como el uso de algunos medicamentos, sobre todo para VIH, para quimioterapia, leucemias, linfomas, que también pueden llegar a causar alteraciones en el miocardio, miocardiopatías, y poder promover la insuficiencia cardíaca. Y como lo vamos a ver incluso más adelante, hasta la diabetes ya se le ha descrito una capacidad para causar miopatía en los sujetos y insuficiencia cardíaca probablemente relacionada a esta. Pero hay muchísimas más, incluso en la actual pandemia del COVID, los problemas de fibrosis y secuelas severas que está provocando los problemas respiratorios, se cree que en 10 años vamos a tener un pico de problemas cardíacos asociados a neumopatías intersticiales. Bueno, todo ese es el gran contexto, obviamente una enfermedad bastante cara. Aquí en el país, pues, representa las primeras causas de mortalidad. Y bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para presentar este tipo de patología? Bueno, lo que se ha descrito, dividiéndolo, por ejemplo, entre hombres y mujeres, es que es el uso de cigarro. El uso de cigarro aumenta 1.4 el riesgo relativo en los hombres, 1.8, casi 2 en el riesgo de mujeres. Es más deletérea fumar en mujeres que en hombres. La diabetes mellitus, si se fijan, guarda un riesgo relativo bastante similar en ambos grupos, pero se empareja mucho con el fumar. Es decir, fumar y tener diabetes aumenta casi el mismo riesgo relativo de sufrir insuficiencia cardíaca congestiva. Pero hoy por hoy, tal vez la que se lleva todas las palmas es la enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria aumenta 8 el riesgo relativo. Nada más para que tengan ustedes una idea general de cómo interpretar riesgos relativos. Si yo digo riesgo relativo de 2, es un factor de riesgo importante. Si digo de 4, casi es causalidad. Si lo tengo, me va a pasar esto, ¿no? Bueno, 8, imagínense, con la enfermedad coronaria para sufrir falla cardíaca, es bastante importante. Sin embargo, tenemos muchos otros factores que se han descrito. Entre ellos ya mencionamos la enfermedad coronaria y fumar, pero la hipertensión, la baja actividad física, el ser hombre, menor escolaridad, sobrepeso, diabetes, todos estos son factores de riesgo que pueden contribuir a la aparición de la insuficiencia cardíaca. Curiosamente, fumar supera por mucho la actividad sedentaria y la hipertensión.
Entonces, es un hábito que si logramos nosotros evitarlo, podemos darle un gran beneficio pronóstico al paciente. Hoy por hoy no solamente no está cercana a la intención de que la gente deje de fumar, al contrario, le están metiendo más productos que se inhalan como la marihuana y eso obviamente va a aumentar mucho el riesgo de este tipo de enfermedades en un futuro no muy lejano. En México y en el mundo, las dos principales causas de insuficiencia cardíaca es la cardiopatía isquémica, el infarto, y la hipertensión arterial, es decir, la cardiomiopatía hipertensiva. Sin embargo, está asociada a muchos otros, por ejemplo, la diabetes, el tabaquismo, otro tipo de cardiomiopatías, miocarditis, cardiotoxicidad por fármacos, alteraciones valvulares, antes muy asociadas a enfermedades reumatológicas, ahora ya no tanto, pero todavía se pueden presentar, y obviamente algunas arritmias, como parte también de otros complejos cardiológicos, sobre todo daños estructurales y trastornos de la conducción. Ahora, ¿cómo vamos a tener fisiopatología? Pues muy sencillo, vamos a entender dos fórmulas, la presión arterial y el gasto cardíaco. Muy sencillo. La presión arterial va a ser el producto del gasto cardíaco y de las resistencias vasculares. Mientras yo pueda aumentar el gasto cardíaco, como es un producto, si yo quiero aumentar la tensión arterial, tengo que aumentar las resistencias y o aumentar el gasto cardíaco. Entonces, eso es muy sencillo y siempre apréndanselo así. Si ustedes quieren aumentar la tensión arterial media, aumenten gasto cardíaco y o resistencias vasculares. Y con eso ustedes van a tener una tensión arterial media suficiente para perfundir los tejidos. Aproximadamente se requiere una TAM de 60 a 65 para asegurar la perfusión de la totalidad de los tejidos en el cuerpo. Ahora, a su vez, el gasto cardíaco, ¿de qué depende de él? Bueno, depende de la frecuencia cardíaca, está muy asociado al sistema simpático, y el volumen latido, es decir, la capacidad del corazón de expulsar cierta cantidad de sangre al organismo. ¿Qué pasa en el infarto? Bueno, cuando tenemos un infarto, un daño al miocardio, este corazón pierde la capacidad de dar un volumen adecuado, por lo tanto cae el gasto cardíaco. Así tendríamos que ver muchas patologías. ¿Qué pasa en la crisis hipertensiva? Bueno, en la crisis hipertensiva sí hay resistencias vasculares, pero esas resistencias vasculares son a tal grado que disminuye el volumen latido. Si disminuye el volumen latido, por ende disminuye el gasto cardíaco. Es así como ustedes lo tienen que ir razonando cada uno de sus pacientes para saber dónde se encuentra alterada la fisiopatología. Y si se fijan, son dos fórmulas muy sencillas, tensión arterial y gasto cardíaco. Ahora, la fisiopatología es muy clásica y ustedes de seguro se la saben desde la primaria. ¿Cuál es? Se cae el gasto cardíaco y yo tengo disnea. Y nos decían, tengo disnea debido a que va a haber una congestión pulmonar retrógrada y por lo tanto tengo disnea. Si esto es cierto, vamos a ver una fineza muy rápida. Se cae el gasto cardíaco. Al caer el gasto cardíaco, aumenta el volumen diastólico, porque ya estoy rezagando volumen de expulsión. No lo pude sacar, entonces lo acumulo. Entonces, lo primero, así inmediato que voy a tener, es un volumen diastólico aumentado. Si tengo un volumen aumentado, por leyes físicas, voy a tener yo un aumento de la presión al final de la diástole. Obviamente estoy hablando del ventrículo izquierdo. Si tengo un aumento de ese volumen, de esa presión, voy a tener también aumento de la presión de la aurícula. Y ese aumento de la presión de la aurícula me va a generar aumento de la presión capilar, congestión y ahora sí disnea. Estos últimos tres cuadritos igual son los que siempre nos los han dicho y ustedes se saben. Pero ¿por qué les menciono estos tres que la anteceden? Muy sencillo, porque estos tres son los datos clínicos que van a encontrar en el ecocardiograma. De seguro ustedes ya fueron a pedir ya un ecocardiograma para medicina interna y lo que buscamos precisamente son estos datos, el volumen diastólico, la presión al final de la diástole en el ventrículo izquierdo o el aumento de la presión de la aurícula izquierda, porque son subrogados de falla cardíaca. Y bueno, en este contexto el paciente presenta disnea. Lo mismo con el otro signo cardinal, el edema. Tengo falla cardíaca izquierda, aumenta la presión pulmonar, tengo falla ventricular derecha, aumenta la presión de la aurícula derecha, aumenta la presión de las venas cavas y bueno, viene toda la congestión. ¿Qué buscaríamos en un ecocardiograma o en subrogados, por ejemplo, cateterismos intravenosos, etcétera? Veríamos precisamente el aumento de la presión pulmonar. Esa también la buscamos mucho. Generalmente cuando piden un ecocardiograma, nada más van buscando intencionadamente la FEBI y ya. No, hay que leer volúmenes, presiones, y bueno, toda una serie de parámetros que les da el ecocardiograma. Hablábamos de que va a existir mecanismos compensadores. Estos mecanismos compensadores todo el mundo los tenemos y precisamente el objetivo de estos mecanismos es lograr que el corazón mantenga una tensión arterial
media normal y un gasto cardíaco adecuado. Pero es una enfermedad compleja porque van a participar diferentes ejes, desde un eje neurohormonal, desde mecanismo Frank-Starling, remodelamiento ventricular y otros tipos de sistemas neurohormonales como los péptidos natriuréticos, vasopresina, etcétera. Bueno, para fines de introducción hacia el tratamiento, vamos a ver los tres primeros que tenemos ahí en rojo. El mecanismo Frank-Starling, la activación neurohormonal, que involucra el sistema renina-angiotensina y el sistema simpático, y la remodelación ventricular. Vamos a verlos uno por uno. El mecanismo de Frank-Starling, tal vez ustedes lo recuerden con esa analogía un poco extraña de que mientras más se estire en una liga, más fuerte va a ser la contracción de ella, ¿no? Si bien sirven para cuestiones de academia, el concepto tiene que ser un poquito más amplio. Básicamente, lo que hace el mecanismo Frank-Starling es mantener una regulación entre los volúmenes que va captando y su respuesta ante ellos. Es decir, cuánto puedo llenar el corazón y cuánto puede expulsar. Si yo mantengo esa relación, mientras le siga llegando sangre al corazón, el corazón va a seguir expulsándolo y por lo tanto el sujeto va a estar vivo. Pero yo se los quiero dividir con el esquema que ven en pantalla. Vamos a partirlo en dos componentes. Tres componentes que se encuentran antes de que se ejecute la expulsión del volumen y un componente que es el gasto cardíaco posterior. ¿Qué tenemos adelante del volumen? Bueno, la precarga, que es cuánto líquido, cuánta sangre le va a llegar al corazón. La postcarga, que es todas aquellas dificultades para que ese volumen no se pueda expulsar. Y obviamente la contractilidad. Si yo llega a buen volumen de sangre, mi corazón se sabe contraer y no tengo nada que estorbe posterior a esto, voy a poder yo otorgar, o el corazón va a poder otorgar, un volumen latido eficaz. Y por lo tanto ya tenemos el primer requisito para que tengamos un gasto cardíaco adecuado. ¿Cuál sería el otro requisito que hace falta? La frecuencia cardíaca. Entonces esto ya nos hablaría de una normalidad del sistema Frank-Starling. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces nuestros pacientes tienen alterado la precarga, la postcarga, la contractilidad, la frecuencia cardíaca o el volumen, o bien más de uno de estos componentes, y es ahí donde tenemos nosotros que dar manejo. Rápidamente aquí vean la gráfica, nada más céntrense en la escala, en el gráfico del medio, el que está con el puntito con la letra A. Prácticamente aquí fíjense que tenemos que tener nosotros una buena sincronía entre el volumen o gasto cardíaco, que es de acá. Si tengo menos, aunque tenga muy poco volumen y sea eficaz, expulsando incluso, no me va a ser suficiente para poder otorgar un buen volumen y un buen gasto cardíaco a nivel periférico. Entonces sí requiero yo siempre un buen volumen y una buena capacidad de expulsión del corazón. Pero esta tiene que estar asociado con el volumen al final de la diástole. Si yo tengo un aumento de este volumen al final de la diástole, llego a esta zona marcada con negro, donde el sujeto comienza a congestionarse. Es decir, yo puedo tener todo este volumen al final de la diástole y no voy a tener ningún problema hasta que llega un límite donde se comienza a congestionar. Es decir, tengo que controlar yo entonces el volumen al final de la diástole y tengo que controlar, obviamente, el gasto cardíaco asociado a esto. Bueno, rápidamente. Siguiente mecanismo, el sistema renina-angiotensina. Este es bastante sencillo. Ustedes igual en la primaria de seguro les dejaron hacer una maqueta de esto, donde empezaban con el angiotensinógeno, esto pasaba a angiotensina 1, 2 y al final la aldosterona. Y esto era estimulado a nivel del riñón a través de la producción de la renina y de algunas otras hormonas como la convertidora de angiotensina ante dos estímulos básicos: la pérdida de líquido o disminución del sodio, y por lo tanto se activaba este sistema. Y este sistema pues ahorraba sodio, daba volumen y aumentaba de forma indirecta las resistencias periféricas. Entonces, digamos, eso es lo clásico. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando un paciente tiene datos de bajo gastro, lo que ocurre es que el riñón sensa que realmente falta agua, falta líquido, y por lo tanto activa el sistema renina-angiotensina. Realmente esta no era la necesidad era tal vez un corazón infartado, un corazón insuficiente, pero el riñón no lo entiende así y activa el sistema renina-angiotensina. En algún momento, como voy a modificar el volumen y voy a modificar de forma aguda las resistencias periféricas, entonces la ecuación es que vimos
sí se modifican y por lo tanto mejora el gasto cardíaco y la persona se siente mejor. Es decir, este mecanismo regulador de renin-angiotensina-aldosterona sí logra incluso corregir la sintomatología y la dinamia del problema de la falla cardíaca. ¿Cuál es el problema que se active? Bueno, si ustedes ven el esquema, podrán ver que desde la angiotensina 1, pero sobre todo angiotensina 2, va a tener ciertos efectos no muy buenos. Primero, una vasoconstricción que es la esperada. Vamos a tener una retención de sodio que es la esperada. Sin embargo, a largo plazo vamos a tener una hipertrofia ventricular excéntrica y una fibrosis miocárdica. ¿Esto qué es lo que va a ocurrir? Que va a iniciar a través de los mismos productos del sistema de renin-angiotensina la remodelación cardíaca. Y esta remodelación al inicio también va a ser eficaz, también va a mejorar el gasto cardíaco, pero a largo plazo va a deformar el corazón y lo va a hacer insuficiente. Pero también pasa lo mismo con la aldosterona. La aldosterona, que es el producto final de este sistema, va a causar la misma hipertrofia, va a retener sodio, va a causar fibrosis, va a lastimar los vasos coronarios y va a activar una cascada inflamatoria. Y por lo tanto, a largo plazo, este sistema renin-angiotensina diseñado para contener tal vez el fracaso cardíaco agudo, a largo plazo va a ser deleterio. Por lo tanto, mucha gente ha propuesto el tratar con IECAS, con ARAS o con ARB para tratar de disminuir el efecto de estos tres productos sobre el corazón. Y el tercero es el sistema simpático. El sistema simpático une todo lo que hemos visto y está ampliamente relacionado con la eficacia del gasto cardíaco. ¿Cómo se activa? Vamos a tener una hipoperfusión caracterizada por una caída de la PAM, porque el gasto cardíaco fracasó, se cayó por la falla cardíaca. Y lo primero que vamos a tener es un reflejo. Se va a activar el sistema simpático. Y este sistema simpático va a tener diferentes dianas. Una de esas dianas van a ser las suprarrenales y vamos a tener el aumento de las catecolaminas endógenas. Va a aumentar la norepinefrina y la epinefrina, que dependiendo de los diferentes receptores va a causar vasoconstricción en los vasos, va a causar ionotropismo positivo en el caso del corazón y a nivel del riñón también va a activar el sistema renin-angiotensina. Y es aquí cuando los sistemas comienzan a tomarse de la mano, porque el sistema simpático también va a ser un estímulo para que el sistema renin-angiotensina se active y se perpetúe. Tanto el sistema simpático como el sistema renin-angiotensina van a promover la contractilidad, la vasoconstricción y el aumento de la frecuencia cardíaca. Y nuevamente ya entramos ahora a uno de los componentes del Frank-Starling, que era la frecuencia cardíaca. Mi gasto está bajo, pero si yo aumento la frecuencia cardíaca, puedo aumentar el volumen y por lo tanto puedo tratar de compensar. Y es aquí donde los tres hijos, los tres individuos, los tres sistemas se toman de las manos y comienzan a jalar cada uno para sus lados. El producto momentáneo de este sistema es el aumento de la tensión arterial media. ¿Cuál es el problema? Que a largo plazo el sistema simpático perpetúa la activación del sistema renin-angiotensina y esto va a causar que haya un mayor metabolitos secundarios derivados de este sistema y se promueva la remodelación posteriormente. Por eso, entre otras, y aparte vamos a tener un aumento del consumo del oxígeno por la vasoconstricción y la contractilidad miocárdica excesiva. Por eso, uno de los tratamientos también es dar beta bloqueadores, o sea, inactivar el sistema simpático para tratar de controlar, compensar un poco o mediar un poco ese tipo de sistemas de regulación que tiene el organismo. En resumen, ¿qué vamos a ocurrir? Bueno, lo que antes se conocía como el ciclo vicioso de la falla cardíaca. El corazón, el ventrículo izquierdo, falla. Por lo tanto, se cae el gasto cardíaco y se cae la presión. Al caerse estos dos, se activa el sistema renin-angiotensina, se activa el sistema neurohormonal y ya sabemos que estos dos coinciden en el sistema renin-angiotensina. Por lo tanto, va a comenzar un proceso de remodelación. Al inicio vamos a tener el incremento del gasto cardíaco, que era lo que queríamos, y vamos a tener también un incremento de la tensión arterial, lo cual va a aliviar síntomas y va a mejorar la perfusión. ¿Pero qué va a pasar a largo plazo? Bueno, que vamos a empezar una remodelación. Eso va a incrementar el gasto cardíaco, va a haber una sobrecarga en el trabajo del corazón. Y si se fijan, al incrementar estos sistemas, lo que también estamos haciendo es incrementando la precarga y aumentando la poscarga. Es decir, llega más líquido, pero hay una mayor dificultad para expulsarlo también. Y lo que vamos a tener nosotros, entonces, es una mayor sobrecarga de trabajo a nivel cardíaco.
Sin embargo, el corazón va a seguir haciendo su trabajo y esto es lo que va a dar inicio a la falla cardíaca. Porque esta falla, esta precarga y esta poscarga, lo que van a hacer es disfuncionar más la función cardíaca. Si el corazón sigue disfuncional, sigue con el bajo gasto y sigue activando los mecanismos compensadores y se sigue perpetuando el mismo ciclo. Lo que hace el tratamiento es romper este ciclo para que el corazón se vuelva competente y no sea necesario echar mano de los mecanismos reguladores. Acá hay otra tablita que ya es un poquito vieja, pero me encanta mucho, es porque aquí se integra esto último que les acabo de decir. Tenemos la caída de la falla cardíaca o el fracaso del ventrículo izquierdo. Se cae la presión arterial y al caerse la presión arterial se activa el sistema simpático que va a activar, por ejemplo, las catecolaminas endógenas. Pero esto va a causar un daño miocárdico tóxico. Va a aumentar el gasto cardíaco, que bien funciona en la ecuación del mecanismo Fran-Starling para que el gasto cardíaco aumente, pero a largo plazo también lo que me está haciendo es consumir demasiado el oxígeno. Por eso cuando se nos decía, ¿por qué das beta bloqueador en un paciente con falla cardíaca? Es para disminuir el consumo de oxígeno. Sí, pero ¿en qué momento? ¿Por qué? ¿Cómo está relacionado? Bueno, lo que hacemos es que bloqueamos el sistema simpático para que la frecuencia cardíaca se regule y por lo tanto disminuya el consumo de oxígeno. También vamos a tener un aumento de la vasoconstricción que causa un estrés en la pared y eso también puede aumentar el consumo de oxígeno. Y por el otro lado, la disminución de la perfusión sistémica, pero sobre todo que golpea a nivel renal, es el principal estímulo para que se active el sistema simpático. Entonces ya, ¡pum!, se activa el sistema simpático. ¿Qué vamos a obtener? Reabsorción de sodio y agua. Bueno, ese es, es bueno y la principal función, pero también lo que vamos a tener es un aumento de la vasoconstricción. Al aumentar la vasoconstricción, aumentamos el estrés de la pared, aumentamos el consumo de oxígeno. Y además, indirectamente, aquí ya se saltan muchísimos pasos, iniciamos la remodelación ventricular gracias a los productos secundarios del sistema renin-angiotensivo. Aquí está la famosa remodelación y se las presento muy rápidamente. ¿Qué es? Alteración de la estructura del corazón. Puede ser en un principio eficaz, pero se vuelve ineficaz después de un tiempo. Y básicamente, ¿qué es lo que vamos a tener? Primero, vamos a tener nosotros una remodelación después de un infarto. Aquí vamos a centrarnos en la parte superior, en el cuadro más claro, y aquí tenemos un infarto en el ápice. Este infarto va a tener su expansión o su extensión, y al final de cuentas, va a ser el miocardio que va a quedar disfuncional. El miocardio disfuncional se adelgaza y deja de moverse, pero el resto del corazón se va a hipertrofiar y va a crecer para compensar el trabajo que ya no hace esta parte. Esto se considera como una remodelación global porque el infarto pues no respeta algún ventrículo en particular, sino se tiene que generalizar, entonces va a tener una remodelación normal. Vean la parte de abajo y vamos a empezar a unir ideas. Se consideran dos tipos de remodelación, la diastólica y la sistólica en la falla cardíaca. Entonces, aquí tenemos el corazón normal. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si el corazón, por la razón que ustedes quieran, empieza a hipertrofiarse, empieza a engrosar su pared? El engrosamiento es hacia afuera, pero sobre todo hacia adentro. Y si se fijan, lo que va a disminuir va a ser el reservorio ventricular, la capacidad para almacenar volumen dentro del corazón. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a haber una dificultad para su llenado. Por lo tanto, vamos a tener nosotros una falla cardíaca diastólica. ¿Qué pasa si tenemos lo contrario? En lugar de tener una hipertrofia, lo que vamos a tener va a ser una dilatación. Las paredes crecen y se adelgazan. Si se crecen y se adelgazan, van a tener un mayor volumen, pero también van a tener una menor fuerza para expulsar. Por lo tanto, aunque tengan mucho volumen y llegue buena precarga, el corazón va a ser incapaz de expulsar todo ese volumen. Eso se conoce como falla cardíaca sistólica. Entonces, ¿qué espero yo ver en la falla cardíaca sistólica? Generalmente una dilatación o un volumen ventricular disminuido. ¿Y qué espero ver en la falla cardíaca diastólica? Generalmente una hipertrofia o una disminución del reservorio de las cámaras del corazón. ¿Ok? Eso es a lo que se refiere y son productos ya del sistema renina. Bueno, rápidamente, ya para finalizar, 5 minutos más, ya para finalizar, anoten esto de forma telegráfica, se los voy a dar muy rápido. ¿Cómo vamos a clasificar la falla cardíaca? La escuela antigua nos decía falla cardíaca retrógrada y anterógrada. La anterógrada
nos da disnea, la retrógrada nos da congestión pulmonar. Otra es izquierda y derecha y global. Otra es insuficiencia cardíaca descompensada y no descompensada, que a muchos no les gusta esa clasificación porque insuficiencia pues ya denota que hay una descompensación, pero bueno, descompensada y no compensada. Generalmente la descompensada va asociada a congestión pulmonar, nada más para tener una idea, nada más. Y otra clasificación es aguda y crónica. Obviamente la que estamos viendo el contexto es el de la crónica y el contexto agudo sería el infarto agudo al miocardio. Y otra clasificación sería la que vemos en pantalla, que es la de la fracción de expulsión. Se define como insuficiencia cardíaca de fracción de expulsión reducido a una FEBI menor de 40 y preservado arriba de 40. Sin embargo, también yo les aconsejo que le den una vista a las guías europeas. Ellos manejan una que se llama reduciva, media y conservada. Y básicamente aquí son los mismos puntos de corte, solamente que en la media y en la conservada hace una subclasificación de 40 a 49 es media y más de 50 es conservada. Y esto, bueno, sirve para entender incluso algunos estudios recientes que han utilizado terapias innovadoras de la falla cardíaca, donde utilizan más esta clasificación que las americanas. Pero bueno, se los dejo como corolario, ustedes pueden utilizar la que gusten. Ok, 3 minutos más y ya. Entonces, bueno, vamos a saltar nuestra parte, ya lo platicamos, lo de la fracción de expulsión. Esta es una gráfica nada más para que vean cómo se comportaría la disfunción sistólica y la función diastólica. Básicamente va en relación al volumen. Ven aquí cómo el aumento de la presión, o sea, el inclinar más esto, disminuye realmente el gasto cardíaco, y cómo en la disfunción diastólica realmente esta es la curva que se ve afectada, la que va en relación con el volumen y la presión. Bueno, son finuras que no me interesa que lo sepan esto como tal. Aquí rápidamente van a ver las alteraciones de la estructura miocárdica que está relacionada precisamente en la falla cardíaca de CONFEBI preservada. Vamos a tener nosotros este tipo de patología y cada una va a tener una alteración funcional y vamos a tener, digamos, marcadores para tratar de identificarlo. Básicamente, ¿a qué nos referimos? Rápidamente a la cardiomiopatía hipertrófica y la fibrosis intersticial, que si se fijan, estas dos están ampliamente relacionadas con los mecanismos de regulación del gasto cardíaco y de la presión arterial que habíamos visto. Por lo tanto, es muy frecuente ver este tipo de alteraciones en ese tipo de falla cardíaca. Ahora, etiologías. Bueno, ya dijimos que iba a haber muchas etiologías de la falla cardíaca. Aquí les pongo la lista que viene en la guía europea, si no mal recuerdo, y solamente para que ustedes la reconozcan. Lo más común es la isquémica, ya lo tenemos. No olvidar la tóxica, metales pesados, medicaciones, por ejemplo, los anticíclicos, los anticuerpos monoclonales, interferones, etcétera. Radiación, por ejemplo, las mujeres con cáncer de mama que se someten a radiaciones para cáncer de mama pueden desarrollar falla cardíaca por la radiación años después. Todo eso hay que considerarlo siempre y por eso la mentada historia clínica siempre va a tener una relevancia importante. Enfermedades reumatológicas, infiltraciones, por ejemplo, cánceres, sobre todo amiloidosis, sarcoidosis. El único trasplante cardíaco que yo he asistido en mi vida era un sujeto que desafortunadamente falleció en quirófano porque el corazón llegó la mitad ya sin movimiento, pero en un paciente que tenía una falla cardíaca asociada a amiloidosis. Muy mal, FEBI prácticamente menos de 10, el paciente, si hablaba, se estaba ya muriendo. Llegó su corazón, pero desafortunadamente el corazón no se movía y el sujeto ya estaba en quirófano y bueno, pues ahí falleció. Alteraciones metabólicas como las hormonales. Fíjense bien aquí algo muy importante, alteraciones metabólicas. Las enfermedades tiroideas, las crisis hipertiroideas pueden aumentar tanto la frecuencia cardíaca que causan un corazón hiperdinámico. Y simplemente por latir muy rápido, jamás se llena el ventrículo adecuadamente y el gasto cardíaco disminuye. Y por eso estos sujetos llegan a presentar insuficiencia cardíaca. Pero vaya, son toda esta lista, no se las voy a leer toda, nada más para que lo consideren y siempre lo tengan en presente. La cardiopatía hipertensiva y todas las demás. Incluso arritmias, nunca se les olvide este rubro de las arritmias. Acuérdense, si yo les digo que llega un sujeto con fibrilación auricular y presenta datos de bajo gasto, y les pregunto incluso ahorita cuál es el mecanismo de regulación que está alterado, automáticamente se van a mecanismo Fran-Starling en la ecuación donde uno de los componentes es frecuencia cardíaca. Entonces,
tenemos una arritmia, que puede ser una fibrilación, una taquiarritmia, y esa sea la arritmia la que esté descontrolando la ecuación del mecanismo de Frank-Starling, y por lo tanto el sujeto tiene gasto bajo. Digo, así de sencillo, ¿no? Muchas veces es más, si lo razonamos por fisiopatología, es más sencillo entender la evolución clínica de los pacientes. Bueno, habíamos dicho que íbamos a clasificar. Y otra clasificación también muy importante es la clasificación como falla diastólica y falla sistólica. Generalmente, tradicionalmente, estamos viendo la mayoría de los pacientes como sistólicos, pero ya empieza a haber cada vez más pacientes con falla cardíaca diastólica, y tal vez a ustedes sea la generación de transición donde se va a llegar incluso a empatar. ¿Cuáles son las características así frecuentes? La sistólica, tradicionalmente ya lo saben, es de gente mucho mayor, de 50 a 70 años, más no de edades tan grandes, de 50 a 70 años, y la diastólica va a ser de gente muchísimo mayor. Es más frecuente la diastólica en el caso de las mujeres. Ay, perdón. Y generalmente vamos a encontrar una FEBI preservada o normal en la diastólica. Es muy obvio, ¿no? Si la sístole es la que está afectada, pues aquí es donde vamos a ver la caída de FEBI, ¿no? Alteraciones electrocardiográficas generalmente las vamos a tener muy presentes en la diastólica, en algunos casos de la siastólica. El tercer ruido va a ser muy frecuente de la diastólica, el cuarto ruido de la diastólica, y generalmente vamos a tener nosotros congestión en ambas insuficiencias cardíacas, pero en la sistólica, acuérdense, vamos a ver datos de cardiomegalia, corazón grande, lo que no vamos a ver en la diastólica, porque generalmente el crecimiento del músculo es hacia el interior. Ok, bueno, y ya para finalizar esta parte, mañana si quieren les termino de dar ya la última parte, pero es cómo vamos qué factores de riesgo hay para cada una de estas. Si se fijan así rápidamente, la diastólica está más asociada a obesidad, a diabetes, por ejemplo, son componentes más cardiometabólicos. Por eso va a crecer más la incidencia de este tipo de falla cardíaca en el futuro. Ok, chicos, bueno, voy a dejarlos hasta acá, porque ya me están solicitando para otra reunión. Entonces, mañana vamos a platicar acerca de dudas y preguntas, y vamos a hacer un pequeño ejercicio con el caso que les di para que ustedes le pongan el tratamiento con base a los hallazgos fisiopatológicos que vamos a encontrar. ¿De acuerdo? Bueno, les dejo la propuesta sobre la mesa, ustedes la analizan y a través de su representante me dan su resolución de qué dinámica es la que ustedes van a querer. Yo me doy por vencido con las otras, y lo de menos es que yo les dé las clases. Pero la verdad es que si en ese momento les pido que hicieran sus micrófonos, la mitad ya no está. Chicos, que tengan buena tarde. Hasta luego. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Buen día.